Llevamos varias sesiones, meses, incluso años roleando en el mundo de D&D, pero estamos seguros que esa edición que estamos jugando es la que realmente nos conviene según nuestras preferencias de juego. No te preocupes que hoy lo intentaremos averiguar. Muy buenas mis queridos roleadores, ¡feliz año a todos desde donde estéis viendo! ¿Listos para darle bien a esos dados y continuar nuestras aventuras? Porque hoy, dadas las novedades que nos va trayendo Wizards of the Coast con las nuevas expansiones para 5E, vamos a comentar un tema debatido para el que me encantaría conocer vuestra opinión. Los que ya la habéis disfrutado en mesa, a los que nos apetece probarla y a los por siempre defensores de una u otra, hoy vamos a hablar de la edición de D&D 3.5 y la edición 5E, explicando ambas e intentando hacer una comparativa objetiva para dejar una imagen lo más clara posible para que elijáis cuál de las dos ediciones es la que más se acerca a vuestros gustos de juego. ¿Listos pues? Vamos allá. Comencemos por el contexto y vamos a introducir a la que llegó primero, 3 y 3.5. 10 de abril de 1997. Wizards of the Coast acaba de hacerse con TSR, Tactical Story Rules, los creadores originales de D&D. Y a partir de allí se hacen responsables de todo lo que se refiera al afamado juego de rol. Y acá se marca el comienzo de lo que hoy en día conocemos como la era moderna de D&D. Tomar en cuenta que a este punto las reglas del juego tenían más de 20 años, por lo que Wizards of the Coast decidió reinventarlas e enfatizar más en los puntos que se había demostrado la gente disfrutaba más del juego de rol. Esto llevó a que muchos elementos de juegos de guerra, táctica y simulación de ejércitos se sustituyeran por otro tipo de reglas, sobre todo en el ámbito de combate. La gente a este punto ha comenzado a asociar D&D con historias de héroes, de aventureros que entran en mazmorras buscando algún tesoro, descubriendo alguna profecía, más allá que reyes que comandan ejércitos masivos. El rol comienza a tomar más fuerza en el atractivo del juego y los personajes jugables también dejan de ser soldados prescindibles y comienzan a reflejar a los héroes de los juegos de rol como los imaginamos hoy en día. Las hazañas y habilidades personalizables se convierten en parte importante de las reglas básicas, lo que enriqueció más aún a cada clase modelándolas a lo que conocemos hoy en día. Las batallas se transforman en asuntos más complejos, un poco más individuales desde que se introduce el sistema de cuadrícula, porque es a partir de ahora donde la presencia de la cuadrícula en batalla se convierte en algo casi esencial. Hasta el momento las cuadrículas siempre habían sido opcionales, pero las nuevas incorporaciones de las reglas pusieron mucho énfasis en el posicionamiento, según las habilidades de combate de los jugadores crecían en complejidad. Los jugadores ya no planificaban sus acciones en el mismo turno del grupo, ya que los personajes ahora podían ejecutar más acciones en un solo turno, lo que hacía posible que el curso de la batalla pudiese cambiar drásticamente a mitad de turno. La desventaja de todas estas nuevas introducciones podríamos decir que fueron que la creación del personaje y el combate tomaban un poco más tiempo que antes. Pero personalmente me parece una compensación justa porque ahora podías jugar con la complejidad de las estrategias de combate y enfatizar más en el desarrollo de la personalidad e historia de tu personaje. Wizards lanzó la tercera edición en el 2000. También se conoce como el sistema de 20 porque fue con esta edición cuando todo comenzó a girar en torno a los dados de 20. Las reglas de la vieja escuela usaban dados diferentes para casi cada acción. La tercera edición buscó simplificar esto para hacer que todas las tiradas funcionasen como funcionaban las tiradas de ataque. Los jugadores usarían el D20 para casi todo y su objetivo sería conseguir la mayor puntuación posible. Como la tercera edición fue una revisión tan drástica, tuvieron que hacer reajustes y entonces en 2003 sale la edición 3.5, que es de entre estas dos la que más se conoce y la que se sigue jugando más hoy en día. En 2014, 11 años más tarde, sacan la edición 5E. Fue un salto que buscó acercar el juego de nuevo al equilibrio de rol narrativo del personaje y estrategia de combate de la 3.5, que había visto cambios que no habían gustado demasiado en la edición 4. De la que no vamos a hablar porque hoy comentamos estas dos que son las ediciones más aplicadas y más afamadas de la nueva era de D&D. Así que vamos allá, roleadores. Una vez puestos en contexto, vamos a intentar hacer una comparativa objetiva de 3.5 y 5E. Vamos a comenzar por la creación de personajes y vamos a hacer highlight en lo que yo creo sería una de las diferencias más grandes entre ambas ediciones: las clases de prestigio y las subclases. Diferencias en las clases de armaduras en 3.5 en comparativa con la única armadura de 5E, tiradas de salvación y los bonificadores por habilidades que 3.5 tenía en lugar de ventaja y desventaja, que vendrían a ser los determinantes de ciertas acciones y ciertas situaciones, a falta de la mecánica de ventaja y desventaja que se introdujo más tarde en 2014
2014 en 5E. El combate es prácticamente el mismo, pero hay algunas diferencias, viendo la mayor en el sistema de cómo se trataba la muerte. La muerte es bastante más brutal en 3.5, por lo menos en los primeros niveles, hasta el nivel 7, y aún así. Mientras que en 5E estabilizarse de un estado moribundo es bastante más fácil en comparación con 3.5. En 3.5 hay más opciones de personalización de personaje gracias a las clases de prestigio, que vendría a ser lo que nosotros conocemos como subclases en 5E. Son avances de clase que un personaje consigue cuando cumple con los fundamentos bases de una clase para subir de nivel. Y en 3.5 se van obteniendo con un sistema de multiclaseo un poco más cuidadoso y un poco más customizable a medida de la progresión de tu personaje. Hay muchas clases de prestigio en 3.5 y van directamente ligadas con las habilidades que puedes elegir ganar o mejorar a lo largo de que tu personaje suba de nivel, lo cual hace que el sistema de customización del personaje sea mucho más detallado. En cuanto a Armor Class, a clase de armadura, o sea, como lo conocemos en las hojas de personaje, en 3.5 tenemos dos clases, a diferencia de 5E que solo tiene una: la clase de armadura de toque y la clase de armadura de pie plano. Las explico. La clase de armadura de toque aplica para aquellos ataques que ignoran la protección física. Por ejemplo, un hechizo en el que realmente no importa si portas armadura o no, o una criatura incorpórea. A esta, por ejemplo, se le aplica el bono de destreza y de esquiva, pero no la de armadura y escudo. Y luego está tu clase de armadura de pie plano, que es para cuando un ataque te pilla por sorpresa y no tienes posibilidad de reacción. En este caso no aplican las bonificaciones de destreza y esquiva, pero sí conservas las de escudo, tamaño, armadura, etc. En tus tiradas de salvación de 3.5, que recuerdo son tiradas reactivas que hacemos para resistir algún peligro superando un nivel de dificultad, verás que solamente tenemos fortaleza, voluntad y reflejos, a diferencia de las 6 que conocemos en la edición 5E, que son fuerza, destreza, sabiduría, inteligencia, constitución y carisma. 3.5 solo usa esas 3 mencionadas. Fortaleza se basa en constitución, reflejo se basa en destreza y voluntad se basa en sabiduría. Y luego tienes tus rangos de habilidad, que son los que te van a dar bonificaciones y van a determinar qué tanta posibilidad tienes de superar una u otra tirada en ciertas situaciones. Estas habilidades las vas seleccionando desde que creas a tu personaje a medida que subes de nivel. Estas habilidades son bastantes y su diversidad permite que tú determines qué habilidades se te van a dar mejor y en qué situaciones vas a tener más ventaja o desventaja. Recordemos que en 3.5 todavía no existía el sistema de ventaja y desventaja como lo conocemos ahora en 5E. ¿Quieres ser extremadamente poderoso en un par de habilidades a nivel medio alto o quieres mantenerte más equilibrado y ser bastante bueno en una cierta cantidad de habilidades? Puedes hacerlo. Tú eliges según te interese para tu personaje a medida que vas subiendo de nivel. Y estas habilidades son requisitos muy importantes a la hora de determinar tu clase de prestigio. Así que revisemos estos puntos que acabo de explicar, o sea, las diferencias entre multiclase y clase de prestigio, las habilidades que necesitas para las clases de prestigio, las tiradas de salvación y los diferentes tipos de clase de armadura. Son las principales diferencias a la hora de creación de personaje entre 3.5 y 5E. Muchos de los otros aspectos son bastante similares. Los ataques, velocidad y rango suelen ser los mismos. Podríamos decir que la hoja de personaje de 3.5 ofrece más opciones de caracterización de personaje con todas estas habilidades que puedes combinar para determinar tus clases de prestigio, y requiere un mayor enfoque a la hora de cómo quieres combinarlas para crear el tipo de personaje o el personaje con las características que deseas. Mientras que 5E tiene un enfoque un poco más práctico a la hora del diseño de tu personaje. Un poco también para que las características y funcionamiento de los personajes no estén estrictamente ligados a mecánicas específicas y sea más práctico y menos técnico, depende de quién lo mire. Digamos que a la hora de diseñar los matices de las habilidades de tu personaje tienes un abanico un poco más amplio en 3.5, y si te gusta combinar y mezclar habilidades para conseguir resultados un poco más customizados o específicos, 3.5 puede ser una opción buena para ti. 5E también presenta posibilidades de versatilidad para tu personaje, y en este caso permiten que te desarrolles a mayor nivel en la clase base que elijas, con los tintes de la subclase que vayas seleccionando según subes de nivel. Otra diferencia entre 3.5 y 5E es que en 3.5 la clase de prestigio se gana a partir del nivel 5 o 6, mientras que en la multiclase en 5E ya se puede comenzar a aplicar a partir del nivel 3. Obviamente hay excepciones, pero principalmente suelen ser a partir de nivel 3. En cuanto a uso de armaduras, las restricciones que se aplican en ambas ediciones son relativamente similares, siendo un poquito más específicas en 3.5, ya que en 3.5 las armaduras pueden penalizar ciertas habilidades que elijas.
y pueden dificultar acciones como saltar, nadar o alguna acción de atletismo. Hay fallo de hechizo porque claro, se entiende que para lanzar un hechizo necesitas tener cierta destreza en movimiento para poder castearlo correctamente, y al llevar una armadura pesada estos movimientos de hechizo que normalmente requieren ser precisos se van a ver entorpecidos, entonces existe mayor posibilidad de que falles a la hora de castear. Bien, vamos ahora con las habilidades que son necesarias para determinar tus clases de prestigio en 3.5, lo que sería equivalente a la multiclass de 5E. En 3.5 tienes la opción de elegir rangos de habilidad agregados en cada nivel, así que en cada nivel podrás agregar una cantidad de puntos de habilidad. Varias clases distintas permiten agregar diferentes cantidades. Puedes distribuirlos y elegirlos a decisión propia siempre y cuando cumplas los requisitos. Y por ejemplo, conseguir hacerte decentemente bueno en muchas cosas en lugar de solo muy bueno en una cosa o viceversa. Quiero decir, tienes libertad para determinar el nivel de tus talentos. Los rangos máximos son 3 o más niveles para habilidades de clase y la mitad para clases cruzadas. Puedes maximizar tantas habilidades como quieras o tantas habilidades como te sea posible. Incluso puedes mezclar y combinar según, depende de ti. De hecho, si vas a las clases de prestigio y ves sus requisitos, puede que incluso tengas que hacerlo para poder aplicar alguna que te interese mucho. Digamos que permite una personalización de habilidades mucho mayor a través de un sistema un poco más complejo, pero con más libertad de opciones de elección. En 5E lo equivalente a todo esto sería el sistema de multiclase, que es un poco más intuitivo y específico, pero también amplio y con posibilidad de crear personajes versátiles. Y puedes combinar talentos que no necesariamente se te ocurrirían compatibles. Se sacrifica a veces el acceso a habilidades muy poderosas a niveles muy altos en una clase específica, pero como es algo completamente opcional, lo haces en pleno conocimiento de ello. En 5E también tienes que cumplir requisitos de puntuación de característica, pero suelen ser tener por encima de un 3 en la característica clave y ser nivel 3 o por encima. Muy bien, vamos entonces ahora a ver el combate. ¿Qué diferencias tenemos en el combate entre 3.5 y 5E? En primer lugar, como ya hemos mencionado antes en el video, no existe el sistema de ventaja y desventaja en 3.5. Todavía no se había integrado. Así que esto podría contar como la primera gran diferencia. Eso personalmente creo que es un punto muy a favor de 5E, porque el sistema de ventaja-desventaja no solo facilita a la hora de rolear el no tener que estar revisando bonificadores o penalizaciones según habilidades o en tu hoja de personaje, pero también a nivel de rol mola bastante el poder dejar que la situación dependa del azar o del destino de que los dados decidan. Eso yo creo que es un agregado muy bueno que tiene 5E. La ventaja y desventaja en 3.5, por lo menos en combate, sería comparable, por ejemplo, con bonificaciones por acción y lo mismo con las desventajas. No hay desventaja como tal, sino que tiras una penalización según lo que requiera el caso. En cuanto a economía de acción, eso quiere decir cuántas acciones puedes hacer en tu turno de combate. No hay necesariamente diferencias muy radicales. Sigue siendo similar al sistema de economía de 5E, pero bueno, de todas maneras mencionamos. En 3.5 tenemos acción estándar, acción completa, acción de movimiento y acciones rápidas. Las acciones rápidas, para que nos hagamos una idea, serían equivalentes a las acciones adicionales de 5E. Acción estándar y de movimiento funcionan igual que 5E, y la acción completa consume toda tu ronda y suelen ser más difíciles de ejecutar, con resultados más poderosos, pero por ejemplo, si esta acción completa resulta ser un hechizo, el hechizo no entra en acción hasta el siguiente turno. Si recibes daño durante estas rondas entre el turno en que casteas la acción completa y el turno en el que se hace efectivo, entonces vas a tener que superar una prueba de concentración o el casteo del hechizo para. Pero vuelvo y repito, en el sistema de 3.5, por cómo puedes diseñar tan específicamente tus habilidades, esto puede ser un punto a favor, ya que puedes hacer que, por ejemplo, tu concentración sea muy alta habiendo elegido las habilidades correctas. Y también hay un montón de habilidades que puedes usar en combate, como volteretas, saltos y varias cosas así que proporcionan varios beneficios en el combate para sustituir esta ventaja y desventaja en ciertos ataques. El siguiente punto en combate sí que presenta diferencias clave entre 3.5 y 5E, y es la muerte. Digamos que el riesgo de morir en 3.5 está bastante más presente y es bastante más posible por el sistema con el que tratan este punto. Para que os hagáis una idea, 5E simplifica bastante el proceso con las tiradas de salvación por turno una vez que llegas a los 0 hit points. En 3.5 la muerte es gradual. ¿Cómo funciona eso? Pues bien, vamos a intentar explicarlo. Aquí la muerte se traquea calculando en puntos negativos. No se hacen los saving throws por turno que se hacen en 5E. A partir de 0 hit points o menos 1 hit point entras en estado moribundo. Y mientras más cerca estés de menos 10 puntos de vida, más posibilidades tendrás de morir.
Esto gradualmente. Una vez que llegas a menos 10, simplemente mueres. A lo largo de esos turnos puedes curarte, pero a diferencia de 5E, estabilizarse no es una acción inmediata. Requiere intervención mágica o especializada de curación. Y una vez que recibes daño masivo, esto significa un daño igual o superior a tus hit points máximos en negativo, causa de muerte instantánea. Y la muerte pues es un efecto permanente a menos que tengas hechizos de resurrección, que no son tan fáciles de conseguir en D&D como por ejemplo en Baldur's Gate 3, que esto es un punto que sale bastante en cuanto a mecánicas. No, morir en D&D es más complicado resucitar en D&D que en Baldur's Gate 3. Digamos que la mecánica de muerte es un poco más compleja, más arriesgada en 3.5. Y como alguien que no la ha aplicado aún, porque por el momento he jugado 5E, no sé si me he explicado con suficiente claridad. Si tú sí que la has jugado, si tú la has aplicado y que si sabrías, digamos, simplificar un poco la explicación, puedes dejarlo en los comentarios sin ningún problema. Yo estaré encantada de leerlo. Otra cosa que en 5E es un poco más sencillo es la recuperación de los hit points después de combate. En 3.5 se requiere curación activa y se recuperan menos hit points por tiempo pasado de descanso. A ver, aquí podríamos decir que a 3.5 se presta un poco más a ser crudo y realista, mientras que en 5E la muerte no deja de ser una posibilidad. No nos confiemos, morir en 5E es posible, pero digamos que la posibilidad se reduce en comparación. Digamos que está más a favor de preservar al personaje a lo largo del tiempo, y esto ya depende mucho del tipo de campaña que quieras llevar y que para ti como jugador sea más importante, si el impacto del riesgo o si el impacto del riesgo es algo que quieres experimentar más adelante a niveles más altos y al principio quieres mantenerte en no en el confort ni mucho menos, pero sí en la seguridad de que tienes posibilidad de revivir o de evitar morir con más facilidad durante el combate. Entonces culminamos con las diferencias, con la comparativa. Vamos a intentar hacer top highlights de estas dos ediciones. Por supuesto que este es un punto que va a ser completamente subjetivo y personal. Por eso os leo en los comentarios para que me contéis cuáles son los puntos top para vosotros de cada una de las ediciones o de la edición que hayas jugado y cuál sea tu favorita. Personalmente yo voy a decir como jugadora de 5E que la mecánica de ventaja y desventaja es un punto bastante más dinámico y útil para usar en mesa, en rol o en combate, que estar teniendo que llevar el tracking de bonificadores y penalizadores según habilidades. Además, como decía antes, me gusta mucho que es una manera de introducir el azar del destino, ¿no? O sea, al final tú lanzas de desventaja y ventaja para que la decisión final no sea ni tuya como jugador ni del DM. Y sí que creo que voy a decir que mi top highlight de 3.5 va a ser la clase de prestigio, porque me llama mucho la atención la diversidad que ofrece para diseñar un personaje, las características de un personaje. A pesar de que sé que me costaría llevar tracking y hacer combinaciones al principio que dijese, ¡buah, funciona!, creo que es algo que me encantaría probar como jugadora. Porque siento que te da la posibilidad de hacer combos bastante únicos y hacer que el desarrollo de personajes sea mucho más específico, más personalizado. De todos modos, como aún no lo he puesto en práctica, no puedo dar alguna opinión basada en algún ejemplo específico, pero me llama mucho la atención de la posibilidad que se puede emplear con todas esas opciones. Luego, con el tema de la muerte es algo en la que estoy bastante igualada en opinión. Explico por qué. Porque a 5E le agradezco mucho que haya simplificado el sistema de determinar cuándo mueres con las saving throws por turno una vez que llegas a los 0 hit points. Pero, la tensión de ir contando en regresivo a ver cuántos puntos te hacen falta para llegar a 0, con el miedo además de que te puedan hacer un ataque muy fuerte o estés en rango de un ataque que te pueda dejar a igual o doble daño. Y hasta luego, esa tensión también me parece muy interesante de experimentar en mesa, desde luego. A ver, me explico, tentadora por la dinámica que se pueda crear en mesa. No soy partidaria de matar jugadores, ni de dejar morir personajes. Depende del caso. Bueno, gente, entonces, ¿qué opinamos? Comparando 3.5 a 5E, ¿cuál es la mejor? ¿La gente que prefiere 3.5 es factos o es pura nostalgia? Sinceramente, esta pregunta no tiene una sola respuesta. Yo me voy a lanzar a la piscina y decir que desde luego no es nostalgia. 3.5 se ve realmente atractivo a ojos de alguien que no lo ha probado aún. Mi caso.
Se ve más técnica, desde luego un poco más compleja, sobre todo a la hora de diseñar el personaje y hacerlo crecer con un sentido dentro de todas las opciones que tenemos. Además, sé que a mí me costaría un poco al principio todo el tema de llevar el tracking de habilidades, bonificaciones, penalizaciones, etc. Pero desde luego es muy atractiva. Es una versión que me encantaría probar como jugador. Por otra parte, también voy a diferir con los que dicen que 3.5 es definitivamente mejor que 5E y que 5E es para quien quiera hacer el juego fácil. Porque como alguien que juega activamente 5E, he de decir que también tiene sus complejidades. Y al dar más pie con ventaja y desventaja, por ejemplo, a que los dados tomen el rol determinante en ciertas situaciones, creas momentos de rol realmente emocionantes, tensos, vivos, y eso para mí le da muchísimo valor al juego. Y en 5E también puedes diseñar personajes bastante variados y bastante interesantes con las opciones de multiclases que tienes. Entonces yo voy a decir que en cuanto a atractivo de juego, creo que las dos ofrecerán un nivel de juego, un nivel de tensión, un nivel de historia igual de rico. En cuanto a muerte, tampoco me parece un punto demasiado definitivo para decir que uno lo trate de una mejor manera que el otro. Es lo que expliqué antes. Son dos experiencias distintas. Y para mí las dos son súper válidas, tienen sus ventajas y las dos son muy disfrutables. O sea, tomar en cuenta que al final en ambos casos los personajes en D&D pueden perecer, pueden morir y como dijimos antes, no es tan fácil resucitarlos como en Baldur's Gate 3. Así que yo personalmente me tomo la comparativa en positivo. Ambas versiones me parece que están súper buenas para personas que queramos experimentar historia, riesgo, rol a tope. Y si ya no te da miedo entrar en temas más técnicos, eres ágil con los combos y siguiendo tracking de bonificaciones y de matemáticas un pelín más complejas, gente. No es que las matemáticas de D&D sean complejas, es que yo soy muy mala en matemáticas. Entonces, da igual. Ambas versiones pueden servirte, tanto como jugador como DM. Ciertamente yo, que no he jugado todavía 3.5, jugaría primero como jugadora y poco a poco sí que necesitaría un tiempo un poco más prudencial para poder decir, venga, demeo mi primera partida de 3.5. Así que esa es mi opinión, pero vuelvo y repito, de verdad, os leo en los comentarios y quiero escuchar opiniones reales. No me importa si decís que os gusta más una edición que otra, porque al final cada quien según su experiencia tiene unas vivencias que igual pueden hacer que 3.5 sea inolvidable y que para vosotros tenga un lugar en vuestro corazón súper especial. Compartirlo por acá porque eso también me gustaría leer, como también podría ser que como en mi caso empezasteis con 5E o hay elementos de 5E que os gustan un montón porque para el tipo de juego que buscáis disfrutar tiene las herramientas y las mecánicas más adaptadas. Vamos entonces a concluir este video con pros y cons, siendo lo más objetiva posible. Estas son cosas que están completamente ajenas de mi opinión. 3.5. Pros. Inmensa capacidad de customización, reglas detalladas para la creación de ítems mágicos, combates más peliagudos, crecimiento de poder en escalas muy altas. Cons. Aprender todas las reglas se puede hacer un poco complicado y ralentizar ciertas situaciones. Posible desequilibrio de poder entre jugadores dependiendo de las clases de prestigio que elijan. El DM se lleva en parte la mayor carga de responsabilidad de conocimiento de reglas y preparativos más técnicos para cada sesión. Por algo he dicho que me gustaría empezar en 3.5 como jugadora. De todas formas, DMs de 3.5 confirmen, por favor denme su feedback aquí en los comentarios. Y continuamos con 5E. Pros. Más ameno de aprender a nivel mecánico, partidas más dinámicas, resolución de situaciones más rápidas, posibilidad de crecimiento de poder más equilibrado sin hacerse soso o monótono y menor dificultad técnica. Cons. Customización más reducida a nivel de mecánicas de clase y habilidades, posible exceso de Rule of Cool en algunos casos, menor cantidad de ítems mágicos a disposición del jugador, aunque esto queda muy abierto con la cantidad de expansiones que están introduciendo más posibilidades con la magia en el juego. Y pues así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, mis queridos roleadores. Contarme por favor vuestras experiencias con las diversas ediciones del juego. Me encantaría leer de primera mano qué opináis cada uno. Siempre con respeto, por supuesto, pero yo encantada de leeros. Conozco gente con diferentes opiniones de cada versión, conozco personas que solamente han jugado una de las dos y que prefieren una de las dos porque guardan un lugar en su corazón un poquito más especial, porque igual empezaron a jugar con esa versión y no quisieron cambiar a la siguiente, o al revés, empezaron jugando con la más actual y no han querido probar la anterior porque están muy contentos con 5E. Por eso quiero leer vuestras opiniones, quiero saber cuáles vuestras opiniones y si
sois DMs de 3.5, quiero saber, ¿recomendáis entrar full DM a la edición 3.5? Eso me encantaría conocer vuestra experiencia. Por favor, dejármela en los comentarios. Yo personalmente estoy bastante encantado con las expansiones que han introducido de 5E y como lo prometido es deuda, los próximos videos van a ser los reviews de Héroes de Faerûn y Aventuras de Faerûn. Voy a hacer 2 vídeos separados, uno para cada libro, porque así creo que le vamos a poder dedicar más tiempo y foco a cada uno. Justo hoy con la iluminación del vídeo, porque entre que el día se ha quedado nublado y estoy grabando un poco más tarde de lo habitual, podéis ver que hay tomas que están un poco más oscuras que otras, pero bueno, aquí estamos para serviros. Prometo sacar los vídeos de los reviews lo antes que pueda en febrero, pero dependerá de cómo me trate la vida universitaria y las entregas de este mes, así que soldados, desearme suerte. Aprovecho a invitaros como siempre a nuestra maravillosa comunidad de Discord, donde comentamos, debatimos y compartimos de todo un poco sobre la comunidad de rol en general. Y pues así os deseo un maravilloso inicio de año. Muchas gracias por acompañarme por acá, por vuestro apoyo, por vuestro cariño, es muy importante para mí y para el canal, así que poco a poco vamos creciendo juntos y viviendo más aventuras. Si os gustó el vídeo, darle like, si eres nuevo suscríbete y si conoces a alguien que se está debatiendo entre 5E o 3.5, mándale este video que igual le puede ayudar. Acá os dejo los links a los vídeos donde explico todo ello. Un beso muy fuerte, nos vemos muy pronto y os recuerdo, keep rolling, mi people, vuestra DM de confianza se despide hasta la próxima. Chao, chao.